Hola amigos, estamos aquí de nuevo en 7 Global Televisión en Ponte al Día y hoy en Ponte al Día nos vamos a poner pues con el arte y para ello contamos aquí con la presencia de un ferrolano que se llama Suso Basterrechea. Muchas Muy gracias por buenas. la... Igual, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, nos vamos a adentrar un poquito en la vida de Suso, porque bueno, vamos a comentar un poquito, porque Suso es ferrolano de nacimiento, pero que muy jovencito, muy pequeño, por motivos laborales, se nos va a Canarias. Bueno, muy sí, con 16 años, si no recuerdo mal, mi padre es marino, ya sabéis que pues andan destinados de un lado para el otro, fui a Las Palmas y de allí ya tardé muchos años en volver porque me fui, ya que ya no había Facultad de Bellas Artes en Galicia, Pontevedra me cogió cuando ya estaba en tercero o cuarto de carrera, no recuerdo muy bien. Entonces me fui ya directamente, yo solo, ya sin mis padres, a hacer Bellas Artes y en este caso a Sevilla. Sí, porque fue la anécdota, ¿no? De que cuando casi cumplido los 18 más o menos, le dices, mamá, yo quiero ser artista. No, yo mucho más pequeñito, yo la verdad que fue una cosa de Sí, muy pero el chiquitito. momento en que te fuiste fue así más o menos en esa edad, Sí, ¿no? nunca tuve problemas, la verdad, o sea, mucha gente me comenta y tal, pues, a muchos les choca el hecho de que mi padre incluso sea militar, por cuestiones políticas, biográficas y demás, y dije, yo nunca tuve ningún problema. Desde pequeño mi abuelo amaba el arte, era un apasionado del arte, era un muy mal pintor, pero un magnífico coleccionista y aficionado al arte. Me lo pegó bastante, tuvo el que ver bastante y siempre recibí el apoyo de mis padres. Mis padres lo único que me pidieron es que esa vocación que asusta aún, ¿no? Y asusta a tantos padres y a tantas madres, que es la de artista, que parece tan poco prometedora a nivel laboral, pues que le diera una salida académica. Así que fantástico, porque la verdad es que fui muy feliz en la Facultad de Bellas Artes en los años 80. Yo fui a Bellas Artes en el 86 a Sevilla, en los años 80. Sevilla, una ciudad especialmente que invita a vivir, que ayuda a vivir, y una carrera como Bellas Artes que en aquel momento, vamos, en todo cualquier momento, pero específicamente en aquellos años 80 era especialmente vital, alegre, divertida y muy provechosa. Además, a nivel, aprendes mucho a vivir, sobre todo cuando te vas solo con 18 años a una ciudad que no conoces de nada, no conoces a nadie. Tenía una familia, pero muy lejana, a la que no había visto nunca en mi vida, que luego hice amistad con ellos. Pero la verdad es que fue una experiencia vital. No me entendería a mí mismo sin aquellos años en Sevilla, ¿no? Sí, porque Sevilla, como dice la canción, incluso para las bellas artes tiene un color especial, ¿no? Bueno, Sevilla es la facultad, aún hoy es la facultad que pasa por ser la más clásica del Estado y seguramente lo sea, es decir, es la que enseña procedimientos que ya están absolutamente fuera de órbita en otras facultades y demás, que en su momento lo vivíamos allí como una especie de tragedia, porque nos obligaban a hacer cosas que otra gente dedicaba más tiempo a la parte conceptual y nosotros dedicábamos mucho trabajo a la parte procedimental. Lo bueno que tiene es que sales de allí con mucha técnica en general para abordar esta profesión, con lo cual la facultad en sí era bastante clásica. Pero la ciudad, sin embargo, y el ambiente del mundo del arte en Sevilla, algunas de las mejores galerías españolas de aquella época, Juan Arpuro, que llega hasta nuestros días, acaba de jubilarse ahora, la galerista, que fue casi la principal de España, con La Máquina Española, Rafael Ortiz, una serie de galerías fundamentales para entender ese cambio de los años 80, pues tenían su ubicación en Sevilla. Entonces, además tenías la posibilidad, que era bastante difícil en otras partes del estado, de ver en galerías comerciales exposiciones de los grandes artistas a nivel no español, sino a nivel internacional, minimalistas americanos, neoexpresionistas alemanes y demás. Y bueno, luego es una ciudad de mucho contraste, una ciudad muy conservadora por un lado, pero al mismo tiempo muy radical, muy revolucionaria por otro, ¿no? A mí me tocó vivir esas dos partes de la ciudad, conviven bastante bien, además en Sevilla esa convivencia es bastante fluida. Y la verdad que fue una época fantástica para el arte y para la vida. Al final yo entiendo el arte y la vida como vasos comunicantes. Entonces, personita allí, te rodeas además de gente con inquietudes, algunos con un talento extraordinario, algunos llegaron muy lejos incluso. Y bueno, claro, eso
lo que es un ambiente, lo que es un caldo de cultivo, hace que te empuje a ti también para arriba, ¿no? Eso es evidente. Muy bien, o sea que allá en Sevilla te licencias allá por el 92 o por ahí, En el 92, ¿no? sí, en el 92. Y La Expo, me acuerdo. a partir de licenciarte, ¿cómo le cambió la vida a Suso? Bueno, yo soy una persona que no soy nada, parece mentira, ¿no? Porque diga esto, pero no soy nada para nada previsor ni me planteo la vida más allá de mañana apenas. Lógicamente no soy padre de familia, hay otras obligaciones y ya no soy yo y tengo que mirar otras cuestiones, pero dijéramos que para mí la carrera fue un accidente casi más de la vida. Fue muy fácil para mí sacarla, la saqué con muy buena, saqué tuve el mejor, bueno, tal, pero tuve un expediente, el mejor de pintura de mi promoción, que me permitió ir por ahí a varias becas. Estuve en Segovia, estuve en Túnez, estuve becado en varios sitios. Pero para mí fue una cuestión más, no era algo fundamental sacarme la carrera como podría vivirse de otra manera. Aparte yo ya vendía obras de arte, ya me dio la carrera, no notabas un gran tránsito entre estar en la carrera y terminar. El único tránsito es que casi fue sentimental, tenía una pareja, se rompió esa pareja y de resultas de esa ruptura surgió otra y acabé en Granada, a 3 años, después en medio de una mili en Ferrol, por cierto. Pero no fue un cambio que yo notara mucho terminar la carrera. Yo ya estaba, la carrera era un accidente con el que, bueno, echábamos unas horas allí, lo pasábamos bien, pintábamos y cuando terminó la carrera seguí pintando, lo que ya no tenía que la carrera, ¿no? Fue más la parte vital de desplazarme de alguna manera, de forma natural, lo mismo que la ciudad, sentí que me quería y yo quería mucho Sevilla, me siento muy sevillano, siendo ferrolano y muy gallego, me siento muy sevillano. Y sí que hubo un momento en que sentí que la ciudad, de alguna manera, me echaba un poco. Era un momento complicado también porque en mi entorno más próximo, llegó el fin de fiesta, fue bastante dramático porque llegó el SIDA y todo eso, y yo tuve algún amigo que enfermó y demás. Y sí que dijéramos que toda esa explosión del 92, parecía que Sevilla se iba preparando para el 92, para la Expo, pues remató de una manera, bueno, todo se fue encareciendo muchísimo, una ciudad que era muy económica, además, para mal de la ciudad, pero para bien para los estudiantes, tenía una cuestión que aún vivimos por aquí, ¿no? Que el centro histórico de Sevilla, maravilloso centro histórico, está bastante abandonado en cuanto a vivienda y los estudiantes nos permitíamos unas viviendas estupendas por unos precios muy asequibles. Aparte, la Facultad de Bellas Artes está en el centro de Sevilla. Y fue encareciéndose brutalmente con la Expo, y de hecho creo que ahora es carísimo, esa zona donde yo vivía en un piso estupendo por un precio muy módico. Y bueno, se acabó esos años, se acabó la fiesta y me vi sin querer también, porque tampoco sufrí mucho, ni hice sufrir mucho a mis padres, pues lo agradezco. Tenía una novia, una pareja que era también licenciada en Bellas Artes, que se quería hacer oposiciones para profesora, para la enseñanza. Y dije, pues bueno, pues me presento yo también contigo. Me presenté en Toledo, porque en Andalucía no había, y mi perspectiva de vida aquí, de aquella, no era volver a Galicia. Yo nunca, en aquel momento, no pensaba volver aquí. Yo estaba allí, mi casa en aquel momento era Andalucía. Pensé quedarme por allí, suspendí la oposición, pero ya me llamaron para una sustitución 6 meses. Y ese mismo verano, un poco después, me presenté en Galicia y me vi profesor en el 95. O sea, que realmente estuve muy poco tiempo haciendo el hippie, que algo sí que hicimos el hippie. O sea que después de esa licenciatura en Bellas Artes, te pasas a la docencia. Bueno, te pasas no. Sí. Lo complementas con la docencia porque las Bellas Artes no las dejas nunca. Sí, no. A ver, a mí me pasó Yo viví del arte. Siendo bastante joven, viví del arte, vendía bastante bien, además, siendo muy joven. Pero viví una anécdota que me hizo reflexionar bastante y que cambió mi concepto de lo que es y lo agradezco bastante porque veo a algunos compañeros ahora pasándolo mal o sufriendo.
Claro, yo tenía una obra que funcionaba muy bien comercialmente en esas galerías, una obra, cuando digo comercialmente, una obra un poco convencional, muy poco comercial, pero funcionaba muy bien. Era un expresionismo abstracto, una pintura muy potente y tal y cual. Pero a mí aquello no me... Bueno, era muy joven y lógicamente empecé a derivar hacia otros aspectos, a otras cosas que me interesaban más del arte. Y me generó un pequeño enfrentamiento con una galería con la que trabajaba de aquella en Sevilla. Un mal rollo y aparte lo gestioné bastante mal, siendo, bueno, yo tenía 22, 23 años, era muy joven. Entonces decidí ahí que, a no ser que llegase a esa explosión donde uno hace lo que quiere y vive estupendamente, que iba a vivir de cualquier cosa para conservar mi libertad de poder hacer en arte lo que me apeteciera en cualquier momento. Entonces sí que es verdad que la salida de la docencia parecía una salida muy oportuna. Yo no llegué a la docencia, y no quiero mentir, no llegué a la docencia con mucha vocación, no era un profesor como dicen, yo tenía mucha vocación, yo no llegué a la docencia con mucha vocación, yo era una forma de vivir económicamente, pero es verdad que la docencia sí que es verdad que la tengo una enorme vocación, me fue ganando muy poco a poco no, poco a poco, fue bastante rápido. Y los últimos 18 años que estoy en un bachillerato de artes, es decir, estoy trabajando con chavalas de 17, 18 años, 19 incluso, que van a ir a la Facultad de Bellas Artes, algunos con un talento extraordinario y demás, me encanta dar clase. Y además de encantarme dar clase, te permite estar continuamente renovándote, porque un profesor debe aprender de sus alumnos. Y obviamente aprendes de nuevas estéticas, de nuevas formas de entender el arte, eres consciente, se ve de forma mucho más clara que en otros como si no estás en este ambiente, cuáles son las derivas culturales en general de la juventud y que es por tanto de la sociedad, lo que ha marcado la sociedad, y se ve venir, y a mí me viene muy bien. No me queda mucho para jubilarme. Me voy a jubilar por una cuestión de renovar el cuerpo docente y porque además he visto extraordinarios profesores que en los últimos años pierden flexibilidad. Yo creo que soy buen profesor, los alumnos me entiendo con mis alumnos, alumnas, pero no me gustaría que sin darme cuenta perdiera esa flexibilidad, esa capacidad de acercarme a ellos, que sin darte cuenta, porque uno no es consciente cuando se va haciendo mayor de que va haciéndose más rígido, que sin darme cuenta pueda generarme, ¿no? Esa rigidez que me pueda generar. Bueno, y dejando un poquito de lado la docencia y nos vamos otra vez al arte, hay un momento en que te defines como escultor, ¿no? Pero luego vuelves a la pintura. Bueno, sí. A ver, a mí, obviamente, mi formación es de pintor. O sea, mi formación es de pintor, ya de niño pintaba, fui alumno, lo cual es un gran privilegio de Ricardo Segura Torrella en Ferrol, era amigo de mí, porque era un gran privilegio porque Ricardo no solía coger muchos niños, no era de mucho de niños, prefería gente más mayor. Pero empecé joven con Ricardo, 12, 13 años o algo así, estuve 3, 4 años, que me parece mucho. Luego lo pienso y no son tantos años, pero cuando estuve allí me parecía muchos años, porque además la figura de Ricardo es una figura muy importante en el sentido de que te enseñaba mucho el arte. Me enseñó lo que mejor puede enseñar, lo principal que puede enseñar un profesor de arte, que es a amar aquello que hace. Me lo enseñó él, sin duda. Y me hice la especialidad de pintura. A mí, el problema que tenía, y tiene que ver con esto que te dije, con la crisis que tuve con la galería, hubo un momento en que la pintura me resultaba un poco frágil de más. Entonces me apetecía algo que, si vamos a estar tanto tiempo, si vamos a dedicar tanto esfuerzo a algo, vamos a sufrir tanto, porque el arte al final tiene un componente de sufrir, si no estás a gusto con... Yo vivo el arte constantemente. Pues me parecía que la escultura tenía más peso, más potencia, más energía. Entonces, de forma bastante natural, pasé a la escultura. Además, tuve un tránsito casi vital, porque es verdad que empecé a hacer escultura, aunque ya llevaba tiempo dándole vueltas en Andalucía, pasé a hacer escultura el último medio año que estuve en Granada y fundamentalmente cuando llegué aquí a Ferrol, cuando volví a Ferrol. Además, tenía la suerte que tengo grandes amigos que son muy buenos en procedimientos que yo desconocía, como es la soldadura, etcétera, etcétera, con lo cual tenía una magnífica colección
de ayudantes, por no decir artesanos fantásticos, con lo cual fue maravilloso trabajar con ellos y sí, de alguna manera empecé a hacer escultura. Estuve 7 años sin exponer en ese tránsito, porque además el mundo del arte en el Estado español es bastante reino de taifas, es decir, hasta que no llegas a un nivel bastante alto, te conocen a lo mejor mucho en Andalucía, o ya te conocen en Sevilla, pero llegas aquí y ya no te conoce nadie. Y estuve bastante tiempo, lo cual no me vino mal, relajado, haciendo escultura y demás, hasta que en el 2000 si no recuerdo mal, de alguna manera, por medio de una compañera del instituto, viene a ver mi obra Fina Casal, que era la gerente de Salgadelos, y hice una exposición en Salgadelos y me llevó a una feria en Galicia. La feria en Galicia gustó mi obra, ya expuse en Pontevedra, ya hice bastantes exposiciones, y sí que realmente no son muchos años los que dediqué a la escultura, aunque yo sigo siendo escultor y sigo haciendo esculturas, pero específicamente a la escultura no fueron muchos años, pero fueron años muy provechosos, me dieron bastante nombre, alguna pieza mía está en alguna colección, que ahora mismo no sé dónde está, porque era la de la Unión Fenosa, está Naturgy, que no sabemos dónde está, que tal, y en alguna enciclopedia de arte y tal y cual, pues a partir de la escultura sí estoy. La verdad es que la escultura yo era muy ambiciosa, era muy grande, era muy poco decorativa, era comercialmente un desastre. O sea, vendía alguna pieza y alguna pieza fundamentalmente a alguna institución, porque eran bastante grandes. Y me tuve que quedar sin estudio, me quedé sin estudio. Entonces tuve que recurrir a un formato artístico mucho más asequible, que precisara menos espacio, menos instrumentos y demás. Y más que la pintura, porque no volví nunca a pintar con pinturas al uso, con lienzo y demás, volví al dibujo. Y volví al dibujo también porque me interesaba un arte muy inmediato, que no resultara especialmente pretencioso. A mí me parecía que la pintura era una intención de hacer arte. Yo creo que el dibujo me parece que es la expresión más rápida que tienen todos los niños desde pequeñitos, cogen un lápiz y dibujan, o los colores y dibujan. Me pareció que era la expresión más genuina de la creación, la más rápida, la más fácil como ser humano. Y además, poco a poco fui introduciendo texto, con lo cual me dio juego a un aspecto que no tenía en mente, que era jugar con imagen y texto, que últimamente ando más con texto casi que con imagen, ¿no? Todo fue bastante natural. Lo que procuro es no repetir, aunque he estado muchos años ya con esto, pues también es verdad que por el medio he tenido distracciones con el tema de la política y demás, aunque llevo mucho tiempo con esto. Lo que procuro es que si algo funciona, no repetirlo mucho. O sea, no repetir. No, yo creo que de forma natural me agoto yo, agoto a la gente. Sí, intentar no cansar, por ejemplo. Y buscar nuevos caminos. No me gustaría acomodarme. Eso me ayuda a la enseñanza también, lo que hablaba de los chavales. Y con todo ese proceso, ¿no? Pues bueno, de la pintura, de la escultura, incluso de la pintura con texto, Sí. ¿Cómo acaba un artista como tú siendo concejal del Ayuntamiento de Ferrol? Pues sin querer, podego. La cagué por el ego. Vamos a ver, no. En el 2000, bueno, me pidió en su momento, yo soy una persona de izquierdas, pero tampoco tenía una militancia en ninguna organización, no militaba en ninguna organización, y de hecho era bastante vitalmente anarquista. Soy individualista, me he criado una profesión donde se hace casi todo individualmente, y a mí lo colectivo me daba bastante pereza y me costaba bastante integrarme en lo colectivo. Surgió que en las elecciones del 2007, si no recuerdo mal, un amigo mío que militaba en el PSOE en concreto, y que Víctor Carvajal, sí que era un gran asesor cultural y demás, me pidió que colaborara en un programa, colaboré, y resultado de aquello, resultó un gobierno de coalición durante un breve tiempo, que era el Partido Socialista con Izquierda Unida, la que fue luego mi organización, y para mí en aquel momento fue un rollo, porque pues se quedó, Izquierda Unida se quedó con cultura. Y yo, pues vaya, pues qué pena, porque tenemos todo muy bien planificado. Yolanda Díaz, que era la concelleira de Cultura de allí, preguntó quién le podía ayudar a gestionar el territorio Ester, salió mi nombre por artista, por la práctica artística, y realmente entré en la política por la parte creativa y artística. Aquello derivó en un año muy bueno a nivel de gestión, salió muy bien,
Y luego me sentí muy bien integrado en la organización, hice gran amistad con Yolanda y con otros miembros de la organización y demás. Y yo entonces ahí empecé a militar. Y es verdad que la gente piensa que llevo toda la vida, pero tampoco llevo, o sea, ya van pasando los años, porque el tiempo pasa muy rápido. Pero en el 2011 o 2010-11 empecé a militar. Lo que pasa es que sí que es verdad que muy rápidamente, de alguna manera, yo tenía bastante visibilidad pública y me hice un coordinador local en Ferrol. Y muy rápidamente ocupé espacios de visibilidad pública, ¿no? Todo esto, pero yo realmente fue un poquito así sin querer, casi, ¿no? Fue sin querer. Y bueno, no me arrepiento, hecho está. Debí hacerlo mejor en algún aspecto familiar, no me refiero en cómo comunicaba estas decisiones que algunas veces fueron tomadas de forma bastante egoísta por mi parte, porque la verdad es que tampoco fui consciente. Llegaban las cosas, bueno, voy de tal, no voy a salir total, no salgo, tal y cual, y cuando te das cuenta, sí sales. Sí sales. Y cuando te das cuenta, claro, entiendo que la gente piense que hay una visión de la política como muy light, como algo muy tal, pero bueno, Concelleiro es una cosa que económicamente no es ninguna fiesta. Sobre todo para los que ya tenemos la vida. Yo tengo que aclarar que yo nunca dejé de trabajar. O sea, gobernando en la oposición, yo siempre fui profesor. Ni un día dejé mi trabajo habitual por la política, con lo cual era un complemento lo que tenía. Y lo que tenía era una servidumbre cuando gobernaba. La oposición es mucho más fácil, pero cuando gobernaba, terrible. Humanamente fue arrollador. Además, llevaba 5 o 6 concellerías al mismo tiempo que trabajaba. Una soledad bastante tal. Quedé muy contento de cómo salieron las cosas en cultura. La gente me lo reconoce, me siento muy reconocido, muy valorado por la ciudadanía. Así que está hecho el trabajo, fantástico, y tampoco, de vez en cuando lo recuerdo, pero tampoco me gusta dormirme en esos laureles de ese periodo, que ya es un periodo pasado, ¿no? Sí, bueno, en esa época, pues como que le diste un poco de fama a una frase, ¿no? Que dice: como político me falta rabia, como artista. También dije, sí, es verdad que una frase que dije que me falta rabia como político y como artista. Realmente la frase que usé, que además lo acabo de usar en una exposición que tuve en el Torrente, la frase original era: falta rabia como político. Claro, y esto tiene que ver con un hecho y es real. Uno tiene que profundizar, analizarse a sí mismo y ser honesto con uno mismo, ¿no? Y es verdad que de alguna manera yo soy un tipo afortunado en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Soy un tipo afortunado, tengo un trabajo estable, muy dignamente pagado. Mi compañera también tiene un trabajo estable, con lo cual nos podemos permitir una vida de clase media, sin mayor tal. Y es verdad que yo creo que en algún momento eso te acomoda, ¿no? O sea, aunque yo soy una persona que, bueno, sigo pegando carteles por la calle y demás, o sea, me resisto a tal. De alguna manera sí que es verdad que me faltaba y venía a razón de ser la rabia de la derrota, ¿no? Todo eso. Aparte, soy un tío bastante mimado. Toca madera por la vida, me siento una persona afortunada con su vida. Ha habido momentos agotadores, pero yo estoy muy contento de la vida que he vivido. Hombre, cambiaría, por supuesto, todos cometemos errores, pero muy poquitos, y estoy muy satisfecho sobre todo algo fundamental, es que me siento muy agradecido por la respuesta que a mis acciones la vida me ha dado, ¿no? O sea, que estás pleno, ¿no? Pleno no estamos ninguno, bueno, ¿no? O sea, pero estoy agradecido a la recompensa social, a la recompensa general, a cómo me ha tratado la vida. Quejarse desde donde estoy yo, desde la vida que llevo, sería un poco, bueno, ridículo, injusto e infantil, ¿no? O sea, sí, entonces me falta la rabia de eso, ¿no? Luego tengo mala leche, eso sí. Bueno, yo creo que mala leche tenemos todos en ciertos momentos. La política desata la mala leche, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo un pequeño detalle que te lo comentaba antes, ¿no? Que tú vives más vida que los demás.
porque parece ser que tú de noche hablas con los marcianos, o hablabas de pequeño con los marcianos. Bueno, mi madre Lola, que hablo de vez en cuando bastante de ella, Lola siempre fue una mujer muy avanzada a su época, así que con 4 o 5 años decidió llevarme al psiquiatra, porque aquella no había psicólogo, me llevó al psiquiatra porque yo no dormía. Desde que soy muy pequeño duermo poquísimo. Duermo 3, 4, 5 horas ya es... Por eso digo yo que vives más que los demás, porque duermes 3 o 4 horas nada más. Efectivamente. Entonces me llevó a un psiquiatra y me preguntó el buen hombre qué hacía ahí por la noche. Yo decía que hablaba con los marcianos. Me preguntó que cómo era, que yo decía que verdes pero invisibles. Hice un dibujo sobre eso de los verdes pero invisibles. Lo cierto es que yo duermo muy poco desde que soy un niño. No ha cambiado mucho ese hábito, ha habido periodos, bueno, más tal, pero duermo muy pocas horas. No es un problema para mí, sé que hay gente que lo vive como una agonía, ¿no? De alguna manera es una forma de insomnio, ¿no? Pero yo siempre lo he disfrutado, me ha gustado. Y es unas horas que aprovecho mucho, porque suelo trabajar bastante, pinto bastante en esas horas, es unas horas buenas para concentrarse y demás. Y bueno, nunca me ha generado mayor problema, ¿no? O sea, sí que es verdad que me da para bastante las horas del día en general, ¿no? Aparte, procuro pelear contra la pereza. Yo creo que la pereza es un mal, se te mete dentro de la pereza el aburrimiento incluso, ¿no? O sea, creo que es un mal enorme para el día a día. Entonces me obligo, por ejemplo, pues no sé, me da pereza salir a pegar carteles o no sé qué, bueno, vamos a salir, punto. Me autoexijo, soy bastante disciplinado en el trabajo conmigo, me autodisciplino bastante. Sí, que al margen de tener más horas que los demás, eres activo y las ocupas. Sí, a ver, y me encanta, y cuando hago Celleiro, por ejemplo, una cosa que me encantaba era tener un fin de semana libre, que era raro también, y me enchufarme en la tele. Además, yo soy nada sibadita, porque todo el mundo piensa que a lo mejor que voy de intelectual o de pasar las películas. No, yo veo de todo, o sea, veo cosas tal, pero veo lo más... que va. A mí me gusta la normalidad más absoluta y disfruto de la tele, de ver series, de ver pelis como cualquiera, vamos. Bueno, pues ya para ir acabando vamos a volver al arte, ¿no? Y parece ser que, bueno, a primeros de este año has tenido una exposición, ¿no? Sí, fue una cosa bastante... A ver, me lo pidieron José Liñeira, que es un tipo estupendo que gestiona el Torrente. Había una demanda, vamos a decir esto, ¿no? Pero había bastante gente que me lo pedía en la ciudad, porque es verdad que yo he expuesto muchísimo fuera. De hecho, había tenido otra en octubre en Santiago, si no en Compostela, si todo va bien. Pero he expuesto en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Barcelona, en bastantes sitios, pero llevaba mucho tiempo sin exponer, por decirlo así, en casa. Hicimos una cosa bastante pequeña, porque yo había hecho la última gran exposición que hice en el Torrente Ballester, que es el gran espacio que hay, casi el único espacio que queda ya, ahora abierto afortunadamente una galería como Sarao, y hay espacios pequeños como Artidea o como el sitio donde yo suelo comprar las pinturas, la Bella Fábrica, en Ferrol, me refiero, donde se hacen exposiciones. Pero yo había hecho la última en el 2010 en el Torrente Ballester, una exposición enorme, porque había ocupado todo el centro, y ahora hicimos una muchísimo más pequeñita. Surgió con vocación casi de gamberrada, casi no hubo inauguración, sin catálogo y demás, pero funcionó muy bien de visitas, hicimos unas visitas guiadas, la gente se lo pasaba muy bien, funcionó muy bien y estupendísimo. Yo me encanta exponer en casa, me siento también muy bien tratado en casa. En Nadón mismo también creo que fui el primero que hice una exposición en los bajos de la biblioteca, no me acuerdo qué año, pero ya fue antes del 2005, no me acuerdo exactamente porque fui profesor en el FEAL, también aquí. Y bueno, me encantó, me lo pasé muy bien en Ferrol haciendo la exposición, estuvo muy bien de visitas, sorprendentemente bien de visitas. Y bueno, es decir, el arte, al margen de ese mito del genio que se encierra en sí mismo, pinta, pasa y tal y cual, el arte es un proceso de comunicación, quizás la comunicación más elaborada, el arte, la música, la poesía, la comunicación más elaborada del ser humano. Y la comunicación se cierra cuando tú muestras tu obra a un público.
Si no hay, aparte el receptor es muy importante. Para mí es muy importante. De hecho, también salgo a la calle a pegar cosas y demás, porque yo creo que el artista tampoco tiene que esperar. Una cosa que aprendí también muy joven, porque tengo grandes artistas, compañeros que se perdieron, no dejaron de hacerlo, porque siempre esperaban, mucha gente que esperaba, en esto que hablamos, las condiciones adecuadas. El taller adecuado, la economía adecuada, el espacio adecuado. Uno no puede esperar lo adecuado, uno tiene que hacer cosas y lo adecuado lo encontrará o no lo encontrará, que a veces no tenemos la suerte, pero lo adecuado no se puede esperar por lo adecuado. Así que sí, muy bien, muy contento. Pues muy bien, pues muchas gracias, Suso, por traernos hasta aquí, pues bueno, hablarnos de tu vida, de tu obra. Y bueno, pues aquí tenéis un ferrolano que se dedica al arte, a la docencia y bueno, incluso sus pinitos en la política. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos los televidentes y muchas gracias a vosotros por invitarme. Mucha suerte en esta aventura y que vaya todo muy bien. Pues muchas gracias. Y a todos ustedes, pues nada, decirles que el próximo programa volveremos a estar aquí y que será mejor igual no, porque ya no podemos, porque mejor con un pedazo de artista ferrolano, pero estaremos aquí en el próximo programa y bueno, despedirme como todos los días con un simple consejo: seguir siendo buenos.